Iniciativa de primer contacto. La comandante Elina Santos se encontraba en la cubierta de observación de la UES Horizons, observando los campos AR de los motores de pliegue cuántico ondularse a través del salón cristalino de la nave. Tras 15 años de desarrollo, el mayor logro de la humanidad estaba a punto de hacer historia. La Horizons no solo era la primera nave más rápida que la luz de la Tierra, sino que era un testimonio del ingenio humano, ya que llevaba tecnología que había reescrito las propias leyes de la física. Comprobación final del sistema punto completa. La voz del comandante teniente Sar. Achen llegó a través del enlace neural. Las matrices de pliegue cuántico están sincronizadas con una eficiencia del 98,7%. Estamos listos para el salto. Elina tocó. La ventana y su reflejo se superpuso a las estrellas lejanas. La explosión cuántica especialmente diseñada se sentía fría bajo sus dedos, diseñada para resistir fuerzas que desintegrarían los materiales convencionales a nivel atómico. Estado del paquete de primer contacto. Todos los protocolos diplomáticos cargados y listos. El oficial de comunicaciones Marcus Wong informó: base de datos cultural, intercambios científicos, intenciones pacíficas manifiestas, todo lo que prescribió el Comité de Primer Contacto de la ONU. Lena se permitió una pequeña sonrisa. La humanidad había soñado con este momento durante siglos. Establecer un primer contacto pacífico con una civilización alienígena. Ahora lo harían no como suplicantes con simples mensajes de radio, sino como iguales que habían dominado las fuerzas fundamentales del universo. El motor de pliegue cuántico era prueba de ello. Al manipular los campos cuánticos a escala macroscópica, podía doblar el espacio, lo que permitía viajar a velocidades superiores a la de la luz, sin los problemas relativistas que habían desconcertado a los científicos durante generaciones. Más que eso, representaba un cambio de paradigma completo en la comprensión de la física por parte de la humanidad. Múltiples contactos. La voz del oficial táctico James Rivera interrumpió sus cavilaciones. Distorsión espacial masiva en el punto de referencia 047, marca 183, lectura 15. No, 20 naves emergiendo de algún tipo de corredor FTL. El entrenamiento de Lena entró en acción al instante. Las estaciones de batalla, estaciones de combate, activen los escudos cuánticos, pero mantengan las armas en espera. No iniciemos el contacto mostrando hostilidad. La tripulación respondió con la deficiencia propia de la práctica mientras Elina se dirigía al puente. El Horizons podía ser principalmente una nave diplomática, pero llevaba los sistemas defensivos más avanzados que la humanidad había desarrollado jamás. La misma manipulación del campo cuántico que alimentaba su motor FTL podía generar escudos que, en teoría, podían soportar la fuerza de una supernova. El puente era un modelo de calma precisión. Cuando Alina llegó, las pantallas holográficas mostraban la flota alienígena emergente, naves elegantes que parecían estar hechas de algún tipo de metal vivo, con agujeros que se desplazaban y fluían como mercurio líquido. «Análisis», preguntó Elena tomando su asiento de mando. «Las naves van desde la clase Frate hasta la Drew. Se han informado configuraciones definitivamente militares, pero sus sistemas de armas parecen estar apagados. Se están organizando en lo que parece ser una formación de patrulla estándar. Están transmitiendo», anunció Wong, «transmisión de banda ancha en múltiples frecuencias. El traductor universal está procesando. Lo tengo». Una voz áspera y metálica llenó el puente. «Atención, nave no identificada. Han entrado en el espacio reclamado por la conquista de Meridian. Apaguen los motores y prepárense para la inspección. La resistencia será respondida con hostilidad inmediata». Elina intercambió miradas con su personal superior.
No era así como esperaban que fuera el primer contacto, pero estaban preparados para escenarios menos que ideales. Abra un canal, señor Wong. Mostrarles la cara diplomática de la humanidad. Canal abierto. Comandante Elena. Se enderezó en su silla. Aquí la comandante, Elena Santos, de la nave Horizons de la Tierra Unida. Estamos en una misión pacífica de exploración y primer contacto. No sabíamos que esta región era territorio reclamado y pedimos disculpas por cualquier intrusión que se haya percibido. Agradeceríamos la oportunidad de mantener un diálogo pacífico y un intercambio cultural. Hubo una pausa llenada solo por el zumbido del motor de pliegue cuántico en reposo. Entonces, la firma energética de su nave supera cualquier cosa en nuestra base de datos. Expliquen esta capacidad de inmediato. Delina podía oír el miedo mal disimulado bajo el tono exigente. Había sido informada de esta posibilidad, de que la tecnología cuántica de la humanidad pudiera estar más allá de cualquier cosa que las especies locales hubieran desarrollado. Era una situación delicada que podía fácilmente degenerar en conflictos si se manejaba mal. Nuestra nave utiliza una nueva forma de propulsión que llamamos tecnología de pliegue cuántico. Alena respondió con cuidado. Está en los principios de la manipulación del campo cuántico. Estaremos encantados de compartir información científica básica sobre esta tecnología como parte de un intercambio pacífico. Otra pausa, esta vez más larga. Alina casi podía imaginar a los comandantes alienígenas deliberando para decidir cómo manejar a una especie que aparentemente había dominado una tecnología que ellos no entendían. Su nave se someterá a una inspección inmediata por parte de las fuerzas de Concord. Cualquier intento de activar sus sistemas cuánticos se considerará un acto hostil. Vina apretó la mandíbula. El concordato estaba claramente acostumbrado a ser tecnológicamente superior en cualquier encuentro. Encontrar una especie con una tecnología más avanzada los había empujado directamente a intentar afirmar su dominio. Lo siento, pero no puedo permitir que las Fuerzas Armadas suban a bordo de esta nave, respondió Alena con firmeza. El Horizons lleva tecnología sensible. Sin embargo, estamos dispuestos a proporcionar escaneos detallados de nuestros sistemas no clasificados y participar en un intercambio cultural supervisado en un lugar neutral. No se ha solicitado su cooperación, se ha exigido. La voz alienígena se endureció. Concord no reconoce la soberanía de especies no registradas. Obedecerán o se les obligará a hacerlo. Elena vio las manos de Rivera flotar sobre los controles, entácticos, pero levantó una mano para detenerlo. Tenían una carta más que jugar antes de que esto se torciera. Quizás una demostración ayudaría a establecer el respeto mutuo, dijo Alina con calma. Señor Rivera, por favor, baje nuestros escudos cuánticos durante exactamente 5 segundos. Deje que nos escaneen por completo. La sorpresa del comandante Rivera era evidente, pero obedeció. La tripulación del puente observó cómo las naves alienígenas se iluminaban de repente con actividad de escaneo. Sus sensores sondeaban cada rincón del horizonte. Elina contó en silencio en su cabeza. 5, 4, 3, 2, 1. Escudos arriba, ordenó justo cuando el canal alienígena estalló en caos. Múltiples voces se superponían en varios tonos de conmoción e incredulidad. Imposible, las lecturas de potencia. ¿Cómo? ¿Lo están conteniendo? No puede ser. Elina se permitió una pequeña sonrisa. Los alienígenas acababan de descubrir que el motor de pliegue cuántico del Horizon no era solo un sistema FTL, sino una singularidad cuántica controlada que aprovechaba una potencia que sus sensores probablemente ni siquiera podían medir correctamente.
Cuando la voz principal alienígena volvió, el tono exigente había desaparecido, sustituido por algo más parecido a asombro. «Vuestra nave, ¿cómo sois?». Elena respondió simplemente: «Somos humanos y preferiríamos tener esta conversación como iguales, centrados en un intercambio pacífico en lugar de en exigencias. Empezamos de nuevo». El silencio que siguió se sintió diferente esta vez, no lleno de evaluaciones de amenazas y juegos de dominio, sino con los primeros signos de respeto genuino. A veces, reflexionaba Elena, la mejor manera de lograr la paz era dejar claro que la guerra sería un terrible error. Quizás la voz alienígena finalmente decir que deberíamos discutir esto más a fondo. Nuestro líder solicita el honor de hablar con usted directamente. Elena asintió para sí misma. Ahora estaban llegando a algo. Sería un honor para nosotros iniciar relaciones diplomáticas adecuadas. Discutimos los detalles mientras su tripulación comenzaba a coordinar los detalles de su primer contacto pacífico. Tina miró a la flota alienígena. Sus agujeros de metal viviente ahora parecían menos amenazantes y más fascinantes. No era así como habían planeado el primer contacto, pero quizás era mejor así. La humanidad había anunciado su presencia no con agresividad ni sumisión, sino con tranquila confianza y una abrumadora superioridad tecnológica. Las estrellas parecían brillar un poco más a través de la explosión cuántica. La humanidad había llegado al escenario galáctico y nada volvería a ser igual. La naturaleza del poder. La nave insignia del Concordato Meridiano, Eternal Dominion, era una maravilla de la tecnología bioingenieril. Sus pasillos de metal vivo pulsaban con pasillos murales, y su centro de mando era una catedral de control informático orgánico. Pero en ese momento, todo ese logro tecnológico le parecía vacío al comandante supremo Vexer, mientras estudiaba las lecturas de la nave humana por 100ª vez. «Imposible», murmuró mientras movía los antebrazos con nerviosismo. «Vuelve a ejecutar el análisis», ordenó a su científica jefe, la doctora Clara Mandibles, que obedeció con un chasquido de mandíbulas frustrado. «Supremo comandante, lo hemos ejecutado 12 veces y los resultados siguen siendo los mismos. Su propulsión de singularidad cuántica no solo dobla el espacio, lo reescribe. La potencia supera por sí sola a toda nuestra flota de combate combinada». En la pantalla principal, los horizontes de la UE colgaban serenamente contra el fondo de las estrellas. Su cristalino salón parecía burlarse de ellos con su elegante simplicidad, tan diferente del enfoque de ingeniería biológica del Concordato. Pero era lo que había dentro de ese agujero, lo que había sumido a toda la comunidad científica del Concordato en el caos. El comandante Santos Vex habló por el canal de comunicación, tratando de mantener la voz firme. «Quizás usted podría explicar cómo su especie logró manipular el campo cuántico a esta escala. Nuestros registros muestran que su civilización solo logró el vuelo espacial en el último siglo». La imagen holográfica de Elena sonrió diplomáticamente. «Comandante Vexer, la humanidad siempre ha destacado en avances tecnológicos. Cuando descubrimos un nuevo principio, no solo lo aplicamos, lo reimaginamos. El Fold Drive comenzó como un artículo de física teórica sobre la manipulación de los campos cuánticos y, en 15 años, lo convertimos en el corazón de nuestra primera nave FTL». Vexer sintió que su corazón secundario daba un vuelco. La naturalidad con la que hablaba de tal logro. 15 años desde la teoría hasta la aplicación práctica de una tecnología que supera los diseños que hemos perfeccionado durante milenios. A veces, una mirada fresca ve nuevas posibilidades.
Alena respondió que estarían encantados de compartir parte de su investigación básica, ya que, como había dicho, estaban allí para un intercambio pacífico. Antes de que Vex pudiera responder, una alerta prioritaria apareció en su interfaz neural. El almirante Sarks estaba llamando a la máxima autoridad del militar del Concordato, que rara vez se involucraba directamente en situaciones de primer contacto. Esto no tenía precedentes. Se estableció un canal seguro y su oficial de comunicaciones anunció que la imagen del almirante se materializaba. Sus escamas se oscurecieron con preocupación. Comandante Supremo, su informe preliminar es inquietante. Una sola nave humana con firmas de energía que superan nuestra comprensión. Su tecnología contradice nuestro conocimiento de la física y ahora se ofrecen a compartir conocimientos. Los humanos parecen sinceros en sus intenciones pacíficas, informó el almirante Vexer. Su comandante ha sido notablemente paciente, a pesar de nuestra asertividad inicial, una paciencia nacida de la confianza, respondió Sarks. Saben que no podemos amenazarles. La pregunta es, ¿qué quieren? Ninguna especie regala simplemente ventajas tecnológicas. En otra pantalla, Alina Santos esperaba con calma, con su imagen de estudio y aplomo diplomático. Vexer se preguntaba qué se escondía detrás de ese exterior sereno. ¿Sabía ella el caos que había desatado en los más altos niveles de la conquista? Almirante, dijo con cautela, creo que esto representa una oportunidad. El enfoque humano ha sido siempre diplomático. Quizás, en lugar de verlos como una amenaza, todo lo desconocido es una amenaza. Sarak lo interrumpió. Prepara un equipo profesional. Si realmente desean compartir tecnología, pueden demostrarlo permitiéndonos examinar su nave. Vex sintió que sus escamas se agitaban con alarma. Señor, con todo respeto, eso podría considerarse un acto agresivo. Los humanos ya han rechazado una inspección directa, entonces demuestran que no se puede confiar en ellos, declaró Sarks. Ninguna especie alcanza tal avance sin la conquista. Hablan de paz mientras nos apuntan con una espada a la garganta. Procedan con la inserción de la sonda. Es una orden. La conexión se cortó antes de que Vex pudiera protestar más. Miró de nuevo la imagen de Alena, que esperaba, y luego al horizonte que flotaba pacíficamente cerca. Todo en su experiencia le decía que era un error. «Comandante Supremo», gritó su oficial táctico, «la sonda sigilosa está lista para el lanzamiento». Vexer soltó una maldición en su lengua materna. «Comandante Santos», reabrió el canal. «Gracias por su paciencia. El conquistador en liderazgo está procesando sus ofertas de intercambio. Quizás podríamos discutir las aplicaciones prácticas de su moneda, la tecnología de campo cuántico». Mientras deliberaban, la expresión de Elina no cambió, pero algo brilló en sus ojos. «Por supuesto, comandante. Aunque debo mencionar que la firma cuántica de su sonda sigilosa se hizo visible para nuestros sensores en el momento en que la encendió. Le recomiendo encarecidamente que no la lance». El puente quedó en silencio. Su tecnología sigilosa más avanzada, tecnología de sigilo más avanzada, la detectó antes incluso de que se lanzara. Vexre sintió que su corazón casi se detenía. «Comandante Santos, no pasa nada», interrumpió ella con suavidad. «Entendemos el impulso de recabar información, pero déjeme ser clara. Diseñamos nuestros sistemas de detección cuántica específicamente porque sabíamos que, tarde o temprano, nos encontraríamos con otras razas espaciales. Hay muy poco que puedan hacer que no hayamos previsto». Las implicaciones de esa afirmación quedaron suspendidas en el aire como una tormenta de partículas cargadas. No se trataba solo del motor cuántico.
La humanidad había desarrollado su tecnología teniendo en cuenta la política interestelar desde el principio. Sin embargo, Alena continuó con un tono ligeramente más cálido. También preparamos amplios paquetes de intercambio científico y cultural. Realmente queremos compartir conocimientos, comandante Vex, no porque tengamos que hacerlo, sino porque creemos que el avance debe elevar a todas las especies. Vex se encontró ante una elección que cambiaría para siempre el concordato: seguir las órdenes y provocar a una especie que probablemente podría destruir toda su flota como si fueran insectos, o confiar en la mano amiga que se les ofrecía, aunque proviniera de una posición de fuerza abrumadora. El equipo Pru está a la espera, comandante supremo, le recordó su oficial táctico. Vexer enderezó la espalda. A veces, el liderazgo significaba saber cuándo desobedecer. Retírense, desactiven todos los sistemas de armas. Se volvió hacia la imagen de Lina. Comandante Santos, quizás podríamos empezar con un intercambio de bases de datos culturales. Me siento muy curioso por una especie que ha desarrollado tal poder y, sin embargo, habla con tanta sinceridad de la paz. La sonrisa de Lina llegó a sus ojos. Esta vez estaríamos encantados, comandante, y tal vez durante ese intercambio podríamos discutir por qué su almirante Sarax está movilizando actualmente la flota de Reserva Concordet. Los corazones secundarios de Vexcasi se detuvieron. También lo detectaron, el movimiento de naves a docenas de años luz de distancia. Confíe, dijo Elina en voz baja. Funciona en ambos sentidos. Comandante, intentamos ver mirando el cristalino conjunto de la nave humana que brillaba con energía cuántica. Vexer se dio cuenta de que la galaxia había cambiado para siempre. La pregunta ya no era si la humanidad remodelaría el orden cósmico, sino cómo y, tal vez, pensó que esa remodelación podría comenzar justo aquí, con una elección entre el miedo y la comprensión. Sí, dijo finalmente. Intentemos confiar. El legado de la innovación. La doctora Sarah Chen estaba sentada en su laboratorio a bordo del Verizon, rodeada por pantallas holográficas que mostraban las interacciones del campo cuántico que impulsaban su nave. Hacía 15 años. Era una estudiante de posgrado cuando su padre, el Dr. James Chen, propuso por primera vez lo imposible: controlar los campos cuánticos a escala macroscópica. Ahora era la ingeniera cuántica jefe de la primera nave FTL Bimendeso. La humanidad, observando cómo las naves alienígenas intentaban comprender su tecnología. Sus escáneres son cada vez más sofisticados, observó mientras seguía los últimos intentos del concordato para analizar su propulsión cuántica. Están empezando a hacer las preguntas correctas, dijo su asistente, el doctor Marcus Webb, mientras ajustaba la armonía de los campos. ¿Deberíamos preocuparnos? Cuanto más entiendan, más podrían veros como una amenaza. Sarah sonrió al recordar las palabras de su padre de años atrás. Entender no es una amenaza, Marcus, es una oportunidad. En su pantalla principal, la singularidad cuántica del corazón del Horizons pulsaba con una energía controlada. Los escáneres alienígenas no podían detectar ni la mitad de lo que era capaz de hacer, y probablemente era mejor así. La humanidad había aprendido pronto que la mejor defensa era la que nunca había que demostrar. Dr. Chen, la voz del comandante Santos, llegó a través del enlace neural. ¿Cómo está nuestra invitada? Sarah miró hacia la sala de observación sellada, donde la oficial científica del concordato, Clara, observaba sus demostraciones del campo cuántico. Las mandíbulas de los alienígenas no habían dejado de moverse desde que habían empezado a mostrarle los fundamentos de la teoría de la manipulación cuántica humana. Está procesando, respondió Sarah.
Creo que hemos destrozado su visión del mundo unas 6 veces en la última hora, pero está haciendo preguntas brillantes. Los Conk-Cat pueden ser militaristas, pero sus científicos son listos. Bien, mantén su atención. Cuanto más entiendan, menos probable será que el almirante Sarax haga algo desafortunado con esa flota que está reuniendo. Las manos de Sara se movieron por los controles holográficos, ajustando la demostración del campo cuántico. Hablando de eso, los últimos escáneres de largo alcance muestran que ha reunido una fuerza considerable. 87 naves capitales, todas con lo que ellos consideran armas avanzadas. Preocupada, Sara pensó en todas las capacidades de su propulsión cuántica, la mayoría de las cuales seguían siendo secretas incluso para sus invitados alienígenas. No es cierto, pero preferir no mostrárselas. ¿Por qué las pantallas cuánticas parpadearon cuando otro escáner W de la Conqueror Fleet los inundó? Sara casi podía sentir su frustración. Seguían intentando conciliar la tecnología cuántica humana con su comprensión de la física, sin darse cuenta de que la humanidad había reescrito esencialmente el libro de reglas. «Fascinante», dijo una voz metálica a través de los altavoces del laboratorio. La cohesión de su campo cuántico debería ser imposible a esta escala. Solo los requisitos de potencia sería imposible con la tecnología convencional. Sara asintió. Por eso tuvimos que desarrollar primero los reactores de cascada cuántica. Una vez que pudimos manejar las curvas de potencia, el resto fue solo matemáticas muy complicadas. Los 4 ojos de Kla parpadearon rápidamente. Vuestra especie desarrolló la tecnología de cascada cuántica como requisito previo para vuestro sistema de propulsión. Considerábamos esa tecnología teórica. La teoría es solo práctica, esperando a suceder, citó Sara de nuevo a su padre. La humanidad siempre ha sido buena, convirtiendo lo imposible en cuando empezamos. Una alerta prioritaria apareció en sus pantallas cuánticas. Las manos de Sara volaron por los controles, sus reflejos aumentados manteniéndose al ritmo de la cascada de datos. «Comandante, tenemos movimiento. La flota de reserva del Concordato acaba de hacer un salto FTL. Estarán aquí en 6 horas. Entendido, sigue trabajando con Clara. Cuantos más aliados tengamos entre sus científicos, más posibilidades tendremos de resolver esto pacíficamente». Sara volvió a su invitada alienígena cuyas mandíbulas chasqueaban rápidamente, su equivalente a un nerviosismo inquieto. «Tu almirante nos teme», dijo en voz baja. «¿Puedes culparlo?», respondió Clara. «Vuestra tecnología, vuestras capacidades lo cambian todo. El Concordato ha sido la potencia dominante en este sector durante milenios, y ahora, en un solo día, el cambio da miedo», reconoció Sara. «Pero también es una oportunidad. La humanidad no desarrolló esta tecnología para dominar a nadie. Lo hicimos porque queríamos llegar a las estrellas, aprender, crecer, ver lo que hay ahí fuera y comprenderlo. Kara se acercó a la pantalla del campo cuántico, moviendo sus múltiples extremidades en patrones complejos que la formación en biología Cobb de Sara identificó como profundamente luchados. «Vuestro poder podría remodelar la galaxia, y sin embargo habláis de paz e intercambio. El poder no es solo destrucción», dijo Sara, recordando las innumerables veces que su padre había enfatizado este punto durante él. «Se trata de la posibilidad. Los mismos campos cuánticos que podrían destrozar una nave también pueden curar el daño causado por la radiación, limpiar atmósferas contaminadas e incluso terraformar mundos». Mostró una nueva simulación que mostraba cómo los campos cuánticos controlados podían reparar daños a nivel atómico. El interés científico de Clara superó visiblemente sus preocupaciones políticas mientras observaba cómo la tecnología humana desafiaba otra ley de la física.
Imposible, susurró el científico alienígena, pero esta vez esa palabra expresaba más asombro que miedo. Eso es lo que tiene lo imposible, sonrió Sara. Solo hace falta alguien lo suficientemente loco para intentarlo. La humanidad ha estado loca así durante toda su historia. Vemos límites y pensamos, bueno, en realidad son más bien directrices. Una nueva alerta parpadeó. La flota de reserva había ajustado el rumbo y acelerado. Habían llegado antes de lo previsto. Sara sintió una tensión familiar en los hombros, el peso de saber que la paz o la guerra podría depender de las próximas horas. Clara, dijo con cuidado, necesito que entiendas algo. Lo que has visto, lo que te hemos mostrado, es quizás el 5% de lo que pueden hacer los horizontes. No estamos presumiendo, nos estamos conteniendo mucho porque no queremos que nadie se sienta amenazado. Pero si tu almirante nos obliga a actuar, los científicos alienígenas cambiaron de color y se oscurecieron al comprenderlo. Nos han mostrado principios básicos, ¿verdad? Lo justo para demostrar su avance, pero no lo suficiente como para mostrar exactamente. Sara lo confirmó. El Quantum Fold Drive no es solo un motor, es una puerta para comprender el universo, de formas que su gente aún no ha imaginado. Queremos compartir ese conocimiento para ayudar a todas las especies a crecer juntas, pero si nos atacan... Dejó la frase en el aire, observando a Clara procesar las implicaciones. Los científicos alienígenas volvieron sus 4 ojos hacia la pantalla del núcleo cuántico, observando el poder controlado de una tecnología que había reescrito las reglas de la física misma. Necesito hablar con el comandante supremo Vex-R, dijo CLA finalmente. Él necesita entender lo que realmente está en juego aquí. Sara asintió con esperanza mezclada con cautela en su pecho. Se lo pediré al comandante. Santos, Ikera, gracias por estar dispuesta a aprender en lugar de temer mientras la científica alienígena se marchaba para hacer su informe. Sara volvió a sus pantallas cuánticas. 6 horas hasta que llegara la flota de reserva. 6 horas para demostrar que el mayor poder de la humanidad no estaba en su tecnología, sino en su voluntad de usarla para la paz en lugar de para dominar. Su padre habría estado orgulloso. Punto de ruptura. El almirante Sarek estaba de pie en la cubierta de mando del Concorde, en el Dreadnought Inevitable Dominion, con sus manos escamosas entrelazadas a la espalda, mientras observaba la pantalla táctica. 87 naves capitales, las mejores que el Concordato podía reunir, dispuestas en perfecta formación de ataque contra una sola nave humana. Estado de los horizontes, exigió. Sin cambios, almirante, informó su oficial táctico. Mantienen su posición. No se detectan señales de armas allí. El campo cuántico permanece activo pero estable. Sarks se sintió irritado. La aparente calma de los humanos era enloquecedora. ¿Acaso no entendían la fuerza desplegada contra ellos o simplemente no les importaba? Nueva transmisión de la nave del comandante supremo Vex. Comunicaciones. Prioridad 1. Ignórala, espetó Sarks. Ya había oído suficiente de las cautelosas tonterías diplomáticas de Vex. Comiencen el despliegue de combate. Demuestren a estos humanos lo que es el verdadero poder. En el puente del Horizon, la comandante Elina Santos observaba los movimientos de la flota del Concordato con calculado interés. Están tomando posiciones ofensivas, informó el teniente Rivera desde táctica. Señales de energía que se elevaban por toda la flota. El doctor Chen Alinga llamó a través del enlace neurológico. Estado de nuestros campos cuánticos. Listos para cualquier cosa.
La voz de la comandante Sara respondió firme. Espero que no tengamos que mostrarles todo lo que podemos hacer. Elina compartía ese sentimiento. Todas las capacidades del Horizon eran secretas por una buena razón. Abran un canal con la nave insignia del almirante Sara, último intento. La imagen del almirante alienígena apareció con las escamas oscuras ya apenas controlada. Comandante Santos, se acabó el tiempo de jugar a la diplomacia. Sométase a la autoridad o será destruido. Elina mantuvo la voz tranquila y razonable. Almirante, usted ha visto solo una pequeña parte de nuestras capacidades. Sus propios científicos confirman que poseemos una tecnología muy superior a su comprensión. ¿Por qué llevar esto al conflicto? ¿Acaso son una amenaza? La cola de Sara se agitó detrás de él. Ninguna especie aparece con tal poder y con intenciones pacíficas. Ustedes planean la conquista. Su moderación es meramente táctica. No, almirante, no es así. Nuestro plan es la cooperación, pero si fuerza este enfrentamiento, sabrá exactamente por qué hemos elegido la moderación. Retire su flota. ¿Se atreve a amenazar? Amenaza no es una amenaza, es un hecho. Última oportunidad, almirante. El honor y el orgullo son malos sustitutos de la sabiduría. Las escamas de Sark se enrojecían de rabia. Todas las naves abran fuego. Mostrad a estos humanos el poder del concordato. Los rayos de energía y los torpedos de plasma estallaron desde 87 naves capitales. Era suficiente potencia de fuego para destrozar una pequeña luna. La línea ni siquiera se inmutó. Dr. Chen, protocolo de demostración, llame a uno, por favor. El espacio alrededor del horizonte brilló cuando múltiples capas de campos cuánticos ajustaron el escudo del concordato. El impacto golpeó la capa exterior y simplemente dejó de existir. No fue desviado ni absorbido. La energía se había ido, convertida en potencial cuántico y de vuelta a los sistemas del Horizon. Bueno, Sara, tu voz tiene un tono divertido. Hemos recargado nuestras baterías al 127% de su capacidad. Les enviamos una nota de agradecimiento en la pantalla táctica. La formación de la flota del Concordato se tambaleó al registrar el fracaso total de su ataque. Elena preguntó por el estado de las armas. River informó de que estaban desviando la energía de los motores a las armas, preparándose para otra descarga. Almirante Sarax Alena abrió el canal de nuevo. Como pueden ver, atacarnos es inútil, pero como parecen respetar solo las demostraciones de poder, asintió a Rivera. Desactiva tácticamente sus sistemas de armas. Pulso cuántico, intensidad mínima. El motor cuántico del Horizon pulsó una vez, enviando una onda de perturbación cuántica cuidadosamente controlada a través de la flota Concorde. Los sistemas de armas se encendieron y se apagaron. Los núcleos de energía fallaron. 87 naves capitales se encontraron de repente incapaces de hacer más que mantener el soporte vital y las maniobras básicas. El primer huevo, Sark susurró, con la rabia sustituida por la conmoción. ¿Qué sois? Somos Hum, respondió Elena. Simplemente desarrollamos esta tecnología no para la guerra, sino porque soñábamos con alcanzar las estrellas. Elegimos la paz, no por debilidad, sino porque entendemos que el verdadero poder conlleva responsabilidad. Se levantó de su silla de mando y se acercó a la pantalla táctica. Ahora mismo podría inutilizar vuestros motores, podría apagar vuestro soporte vital con un pulso cuántico debidamente calibrado. Podría reducir toda vuestra flota a sus átomos componentes, pero no lo haré porque la fuerza de la humanidad no reside en nuestra capacidad de destruir, sino en nuestra elección de no hacerlo. Elección. Tembló la voz de Sark. No nos dejáis otra opción. Yo os dejo la más importante. Almirante,
Aprended a coexistir con una especie más avanzada tecnológicamente que la vuestra, o aferraos al orgullo y obligadnos a demostrar aún más nuestras capacidades. Yo sé qué opción espero que elijas. El puente quedó en silencio mientras esperaban la respuesta del almirante. Alina casi podía ver el conflicto en sus rasgos alienígenas, generaciones de tradición militar en conflicto con la innegable realidad que tenía ante sí. El concordato, dijo finalmente. Cada palabra parecía causarle dolor físico. Solicita el cese de las hostilidades. Delina se permitió una pequeña sonrisa. Concedido, y estaremos encantados de ayudar a restaurar los sistemas de su nave. Después de todo, eso es lo que hacen las especies pacíficas entre sí. La voz de la comandante Sara llegó a través del enlace neural. Bexer nos está llamando. Dice que el informe preliminar de Kera sobre la teoría del campo cuántico está causando un gran revuelo entre su comunidad científica. Al parecer, la posibilidad de una investigación cooperativa está haciendo que algunas personas muy influyentes reconsideren su postura sobre las relaciones humanas. Excelente. Elena volvió a la imagen de Sara. Almirante, creo que el comandante Supremo Bexer tiene algunas propuestas interesantes sobre el intercambio científico y cultural. Discutimos el futuro de las relaciones del concordato humano como seres civilizados. Las escamas de Sark cambiaron de color varias veces antes de adoptar un tono más neutro. Tú podrías habernos destruido en cualquier momento. Sí, pero eso no es lo que somos. La humanidad llegó a las estrellas no a través de la conquista, sino a través de la innovación y la determinación. Preferimos elevar a los demás que empujarlos hacia abajo. Hizo una pausa para que asimilaras eso. ¿Empezamos de nuevo? Esta vez con respeto mutuo que con amenazas, mientras el almirante luchaba visiblemente con su nueva realidad. Alena reflexionó sobre el viaje de la humanidad hasta ese momento. Habían desarrollado la tecnología cuántica no para dominar, sino para explorar. Su fuerza no provenía del poder que ejercían, sino de la sabiduría de saber cuándo no ejercerlo. Vuestras armas, dijo Sarak de repente, podéis restaurarlas, por supuesto. La perturbación cuántica es temporal por diseño. Creemos en las capacidades defensivas, no la destrucción innecesaria. La postura del almirante cambió sutilmente, algo que Elena, gracias a su formación en biología estenográfica, identificó como resignación mezclada con respeto. Quizás tenemos mucho que aprender de la humanidad. Ese es el mejor tipo de primer contacto. La almirante Elena sonrió cuando todos tienen algo que aprender. Nuevo amanecer, un mes después del enfrentamiento. La plataforma de observación del GUES Horizon acogió una reunión sin precedentes. La comandante Elena Santos estaba de pie junto al comandante supremo Bex y el almirante Sarks, observando a la doctora Sara Cheney, a un grupo de científicos del concordato, mientras les explicaba los fundamentos de la teoría del combustible cuántico. Su entusiasmo era notable, observó Bexer, haciendo chasquear sus mandíbulas con diversión, mientras Clara bombardeaba a Sara con preguntas sobre la armonía de la cascada cuántica. En solo 4 semanas habían comenzado a comprender conceptos que redefinen nuestra comprensión de la física misma. La comprensión es más fácil cuando dejas de temer a lo desconocido, respondió Elena, notando cómo las escamas de Sark cambiaban de color al oír sus palabras. El almirante había cambiado. En el último mes, su rigidez militar se había suavizado al ser testigo del verdadero potencial de la cooperación entre humanos y el concordato. Estábamos ciegos, admitió Sarks, sin rastro de la arrogancia de antaño. Durante milenios, el concordato había
medido su fuerza en armas, en el número de flotas y en los territorios controlados, pero allí estaba la humanidad, ejerciendo un poder que no podíamos comprender, ofreciendo amistad en lugar de exigir sumisión. A través de las ventanas, reforzadas por la cuántica, podían ver cómo tomaba forma la estación de investigación conjunta. Las naves humanas y del Concordato trabajaban juntas, con sus diferentes tecnologías complementándose, mientras construían lo que se convertiría en el principal centro de investigación de física cuántica de la galaxia. Los principios cuánticos por sí solos revolucionarán nuestra civilización, dijo Kera con entusiasmo. Energía limpia, aplicaciones médicas, restauración medioambiental, las posibilidades son infinitas. Sara miró a Elina y sonrió. Ambas recordaron los primeros días del proyecto Quantum Drive, cuando la humanidad se dio cuenta por primera vez del potencial de la tecnología. Ahora estaban compartiendo ese momento de descubrimiento con otra especie. «Dígame, comandante», dijo Sarx en voz baja, «ese día, cuando mi flota atacó, ¿cuánto se contuvo realmente?» Elina consideró cuidadosamente su respuesta. «Almirante, el Quantum Fold Drive no solo dobla el espacio para viajar más rápido que la luz, sino que nos da un control preciso sobre las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Lo que viste fue quizás el 10% de nuestras capacidades defensivas y prácticamente nada de nuestras otras aplicaciones». Los corazones secundarios del almirante se aceleraron visiblemente, y sin embargo, elegiste desactivar en lugar de destruir, demostrar en lugar de dominar, porque esa es la verdadera prueba del avance, respondió Alina. No se trata de si puedes destruir a tus oponentes, sino de si eliges no hacerlo. La humanidad aprendimos esa lección hace mucho tiempo, a través de siglos de nuestros propios conflictos. En la cubierta principal, Sara estaba mostrando a los científicos del Concordato una simulación holográfica de las interacciones del campo cuántico. Las expresiones de asombro de los alienígenas le recordaron a Alina los primeros pasos de la humanidad en la física cuántica, la misma mezcla de incredulidad, emoción y posibilidades infinitas. El conquistador en el Consejo ha aprobado la iniciativa de investigación conjunta, anunció Vexer con tono orgulloso, y no solo por la tecnología cuántica. Quieren explorar todas las áreas de posible cooperación: medicina, ciencia, ingeniería medioambiental, intercambio cultural. El comienzo de una nueva era. Elena asintió, aunque sospecho que algunos de tus comandantes militares más tradicionales siguen incómodos con la situación. Sarx chichirrió. Lo que Alina había aprendido era el equivalente en el Concordato a una risa despiadada. Están aprendiendo, como yo, que la verdadera fuerza no consiste en tener las armas más grandes o los barcos más grandes, sino en tener la sabiduría para saber cuándo no usarlos. Un destello de luz de la demostración del campo cuántico llamó su atención. Sara había creado un modelo en miniatura de una estrella contenida dentro de campos cuánticos perfectamente controlados. Los científicos conquistados observaban con asombro mientras ella manipulaba su producción de energía con precisión casual. Hace un mes, esa demostración habría desencadenado una respuesta militar. Vex renovó. Ahora nuestros científicos lo ven por lo que es, una puerta hacia comprender el universo mismo. La comprensión es la mejor cura para el miedo, dijo Alina, y la cooperación logra más de lo que la competencia jamás podría. La demostración concluyó y Sara comenzó a responder preguntas técnicas detalladas de su ansioso público. La visión de científicos humanos y alienígenas trabajando juntos
compartiendo conocimientos y entusiasmo, encarnaba todo lo que la humanidad había esperado cuando desarrolló por primera vez el motor de pliegue cuántico. Ya sabes, Sarac, dijo pensativo, hay otras especies en sectores cercanos, algunas pacíficas sí, otras menos. Reaccionarán como nosotros cuando se enteren de las capacidades de la humanidad. Elina sonrió. Entonces les mostraremos la misma paciencia. Al fin y al cabo, construimos los horizontes no para conquistar la galaxia, sino para explorarla, aprender a crecer y ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Y si eligen el conflicto en lugar de la cooperación?, insistió el almirante, les demostraremos, como les hemos demostrado a ustedes, que verdadero poder no reside en la destrucción, sino en tener la capacidad de ejercer una fuerza abrumadora, y en cambio, optar por tender una mano en señal de amistad. A través de la explosión cuántica, las estrellas parecían más brillantes. La humanidad había dado sus primeros pasos en una galaxia más grande, no como conquistadores o súbditos, sino como maestros y amigos. El motor cuántico les había dado el poder de remodelar la realidad misma, pero su mayor logro no estaba en la tecnología, sino en cómo decidieron usarla. Comandante Santos, Sara llamó desde el área de demostración. Los científicos del Concordato tienen algunas ideas fascinantes sobre cómo combinar su ingeniería bioorgánica con nuestra tecnología de combustible cuántico. ¿Le gustaría escuchar su propuesta? Elina intercambió miradas con Bex y Sarx, viendo en sus rasgos alienígenas la misma emoción por el descubrimiento que había llevado a la humanidad a las estrellas. Sí, dijo, me gustaría mucho, mucho. Mientras se acercaban para unirse a la discusión, Elinda reflexionó que esto era exactamente lo que la humanidad había esperado cuando llegó a las estrellas por primera vez, no solo explorar nuevas fronteras, sino ayudar a otros a explorarlas también. La galaxia era vasta y llena de maravillas, y ahora tenían socios con quienes descubrirlas. El motor cuántico zumbaba suavemente en el fondo. Su poder contenido era un recordatorio de que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en la capacidad de dominar, sino en la elección de cooperar. Habían remodelado la galaxia no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión, y esto era solo el comienzo.